Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenas tardes ya. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí esta tarde con todo este equipo maravilloso de la UNVE, al cual pues le mando un saludo muy cordial. Les saludo a su amigo el doctor Raúl Ábalos Trejo, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición. Y bueno, pues trabajando muy activamente con este equipo maravilloso de la UNVE, específicamente con el señor Carlos Bondojo, al cual le mando un saludo, un abrazo profundamente, esperando que toda su gente, todos los colegas boxeadores y esperanzas que tiene nuestro país para este deporte, bueno, pues estén íntimamente ya enclaustrados en esta cuarentena, en pensamiento, en emoción, pero sobre todo en el principio fundamental de ser cada día mejores. Y bajo este principio, bueno, pues me da mucho gusto esta invitación que me ha hecho el señor Carlos Bondojo para toda la gente de la UNVE, no solamente en nuestro país, también en otros lugares, en otros países, sobre lo que es un poquito lo que vamos a hablar, las necesidades de la alimentación dentro del boxeo. Y no solamente estamos hablando de la alimentación, tenemos que hablar de otros principios fundamentales, tenemos que hablar con otros aspectos necesarios, tenemos que empezar a entender que el deporte, así como la ciencia va generándose de una manera diferente su interpretación, con fines prácticos y para su uso, así también de esa misma manera nosotros tenemos que darle un paso a el deporte. Hoy la ciencia deportiva sigue avanzando, hay una cantidad impresionante ya de información sobre mecanismos de recuperación, aspectos que tienen que ver, bueno, pero también la alimentación y la nutrición pues van íntimamente relacionados con todo esto. Grandes comunicadores, grandes maestros de esta escuela del deporte y la nutrición, pues han dejado legado al paso de su tiempo y hemos creado verdaderamente todo un marco informativo que es importante que lo sepamos. Vamos a ver que realmente el éxito que puede tener un deportista a lo largo de su vida, pues va a depender de muchos aspectos. Uno de los más importantes pues tiene que ver con su genética, por supuesto. Tiene que ver precisamente con el protocolo que se hace de entrenamiento, el plan que se tiene como equipo para llevarlo a los niveles donde se necesita, el entorno donde se desarrolla. Perdón. Sí, claro, vamos a ver que también la mecánica que se usa dentro del protocolo de entrenamiento es muy importante. La comida, las fases de descanso, la adaptación metabólica, un aspecto genético que el cuerpo puede tener, la parte bioquímica, la parte genética, la parte de su macrobiota, de su microbiota. Bueno, estamos hablando de un montón de elementos importantes y que van a ser necesarios y que en conjunto son fundamentales para el desarrollo de lo que queremos hacer. Perdón, o llevar a cabo con un deportista. Vamos a ver que la alimentación en forma correcta de un deportista puede retrasar la fatiga y mejorar la parte óptima, o sea, optimizar el rendimiento físico que puede tener la persona. Vamos a entender precisamente que esto va a depender de cómo se genera un planteamiento también de alimentación. Y aunque los planes alimenticios deben de ser altamente personalizados, sí, nosotros siempre nos hemos puesto a disposición de todo el equipo de la UNVE precisamente con este principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada categoría, cada persona va a tener aspectos muy importantes precisamente para poder nosotros apoyar a través de una alimentación. La alimentación tiene que ser energética, tiene que ser equilibrada, tiene que ir acorde a las necesidades de cada persona, tiene que ser de acuerdo al tipo de región. Claro que la cultura va a jugar un papel muy importante. Tiene que tener un planteamiento de duración, de condiciones del ejercicio, de la actividad física. En eso tiene que estar planteado básicamente el modelo dietético y el aporte energético que se va a hacer de acuerdo a la alimentación convencional. Pero vamos a ver que la alimentación tiene que ir más allá. La alimentación no solamente tiene que aportar los elementos que sustenten la energía para el desarrollo de la actividad. Vamos a ver que la alimentación también tiene que cumplir con aspectos funcionales, ¿sí? Para la estructura y por supuesto para mantener en salud permanente al deportista. Una de las grandes cosas que siempre hemos dicho, y yo lo he dicho en algunas pláticas que me ha invitado la UNVE, a veces no preparamos o no hacemos un planteamiento de futuro. O sea, estamos buscando los resultados inmediatos con la persona, con el deportista, como entrenadores. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ese deportista acabe su vida útil?
¿Qué va a pasar? ¿En qué condiciones va a terminar? Sobre todo estamos hablando de un deporte de contacto, estamos hablando de un deporte bastante enérgico, ¿verdad? Es un deporte, el boxeo, es un deporte y una disciplina muy bonita, muy interesante, que le permite al ser humano desarrollar mucho sus facultades, pero también tenemos que pensar en ese deportista 20 años después, 30 años después. Tenemos que pensar verdaderamente en mantener la integridad física, porque también si somos francos, queridos compañeros, pues veamos que muchos deportistas de alto rendimiento, bueno, pues su edad adulta no siempre es satisfactoria. Entonces nosotros lo que vamos a buscar a través de una alimentación funcional es hablar mucho más allá de solo aportar energía, a mucho más de solamente hablar de un cuadraje, un marcaje de macronutrientes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de nosotros, de cómo la alimentación puede proveernos de muchos otros elementos que nos pueden proteger, cuidar y generar funcionalidad. Aunque lógicamente nada está escrito y aunque lógicamente todo va a depender de muchos factores, bueno, por lo menos tratar de retrasar algunos inconvenientes planteándonos un esquema funcional sobre nutrición en el deporte. Vamos a ver que nosotros tenemos que buscar, lógicamente, cómo optimizar ese rendimiento genético que tiene el individuo. A mí me da un recuerdo muy interesante que yo tengo hace muchísimos años, el papá de un gran campeón mundial, el papá de un gran campeón o de un par de campeones intercontinentales y mundiales, me decía, no, nosotros no necesitamos pensar en la alimentación. Nosotros como mexicanos pues ya nacemos con la genética específica y funcional para ser grandes deportistas. Y yo creo que sí, o sea, realmente si nos damos cuenta, el latino específicamente, hablando de nuestro país, los mexicanos, pues contamos con una genética muy interesante, ¿verdad? Somos una cuna de campeones mundiales, ¿sí? Y un orgullo de representación a nivel mundial. Yo no digo que no. Yo no digo que la alimentación convencional no tenga buenos efectos. El problema es cuando nosotros queremos ir un poquito más allá a solamente, repito, hablar de dar energía. Hoy por hoy las nuevas ciencias en la alimentación pues han generado muchos conocimientos importantes. Por ejemplo, vamos a ver que a partir de que en el año 2000 el código genético fue puesto en estudio y se pudo revelar cómo estaba precisamente conformada esa genética en el ser humano, podemos descubrir un poquito más o menos algunos secretos importantes, pues se empieza a crear un nuevo lenguaje, se empieza a crear una nueva forma de entender todo esto. Nos dimos cuenta no solamente que los errores de la genética podían tener consecuencias importantes y de expresión en nuestra vida, también nos dimos cuenta que el medio ambiente jugaba un papel muy importante y quizás el más importante. De ahí se regula una cosa que se llama epigenética, o sea, cómo el medio ambiente es capaz de influir para la expresión de ciertos genes, ¿verdad? Para bien y, por supuesto, para mal. Y en dado caso, pues se empezó a estudiar un aspecto muy importante que seguimos nosotros repasando y dando a conocer, que es precisamente la nutrigenómica y la nutrigenética. Cómo la alimentación juega un papel muy importante para la expresión de estos genes y también cómo precisamente el contenido de nutrientes y de otras sustancias bioactivas presentes en los alimentos son capaces de conferir información para poder activar muchos de nuestros genes. Quizás ustedes hayan escuchado, creo que todos los hemos escuchado, por ejemplo, que cosas como el tabaco, el alcohol, pues son perjudiciales para el cuerpo. ¿Por qué son perjudiciales? Porque también tienen la facultad de activar ciertos genes que van a desencadenar, respuestas insatisfactorias para nuestro cuerpo. De igual manera, muchos alimentos pues son capaces de activar procesos a través de sus sustancias fitoquímicas y a través de sus nutrientes para mejorar nuestro rendimiento funcional en nuestro cuerpo. Y entonces, a partir de esta nutrigenómica, de esta nutrigenética, nos dimos cuenta cómo esas pequeñas partes, esas pequeñas sustancias que tienen los alimentos son capaces de generar señalización para mejorar nuestro potencial genético. Y es el caso precisamente de muchos elementos que llamamos factores de transcripción. O sea, vamos a ver que hay unas pequeñas proteínas que se pegan en el región codificante de nuestra genética y hacen que ese gen se pueda expresar. Pongo el caso de uno muy común, que es el famoso mTOR, un factor de transcripción muy importante que se activa precisamente o es activado a través de la cantidad
de proteína que nosotros consumimos, y esto va a desencadenar una mejoría, una mejor respuesta hacia el incremento de nuestra masa muscular. Entonces vamos a ver cómo ciertos alimentos pueden activar estos procesos, y es una de las cosas que nosotros más necesitamos. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a necesitar precisamente primero entender que entre más energía se esté gastando en nuestro cuerpo, mayor demanda también de oxígeno se requiere, y con esto también mayor fabricación de especies reactivas. Vamos a ver que también el ejercicio pues es una buena fuente de procesos y de elementos oxidativos que conllevan también a un envejecimiento acelerado. Por eso nosotros tenemos que pensar entonces en tratar de darle a nuestro iba a decir paciente, pero no, aquí no tenemos pacientes, aquí tenemos pupilos o entrenados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que uno de los alimentos más importantes dentro del boxeo va a ser el consumo de proteína. Vamos a ver que precisamente entre mayor demanda proteica se necesite, bueno, pues vamos a ver que estas van a tener que ser repuestas a través de la alimentación. Estos se van a necesitar para tener una mayor recuperación, ¿sí? Y reparación de nuestros tejidos. Vamos a ver que precisamente la larga duración que tienen los entrenamientos pues puede demandar una mayor cantidad de requerimientos proteicos. Vamos a ver que definitivamente la proteína, bueno, pues es uno de los elementos más importantes. ¿Dónde se necesita consumir una mayor cantidad de proteína? Bueno, pues principalmente donde haya entrenamientos muy intensos, después de entrenamientos muy extenuantes, gente que tiene cierta disciplina, ser vegetarianos estrictos, regímenes donde la alimentación ha sido deficiente, o sea, hipocalóricos, y por supuesto en momentos muy críticos como el embarazo. Pero en el deporte vamos a ver que juega una cosa muy importante. ¿Qué pasa si usted no tiene una buena cantidad de proteína? Esta proteína tiene que ser tasada de acuerdo a sus propios requerimientos personales. O sea, nosotros hablamos de dieta personalizada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver que esto puede provocar disminución de la masa muscular. O sea, si usted no tiene un buen requerimiento, un buen consumo de proteínas, pues tiene riesgo a sufrir lesiones, tiene riesgo a sufrir procesos como puede ser fatiga crónica, reparación insuficiente, etcétera, ¿sí? Daños físicos que pueden ser mucho más complicados. Ahora bien, vamos a ver precisamente que este factor de transcripción del cual yo les hablaba, el mTOR, bueno, pues vamos a ver que es precisamente un factor de transcripción que está presente en todos los mamíferos y están dentro de nuestras células, y va a regular precisamente un factor de crecimiento o de hipertrofia muscular. Y con esto, bueno, pues vamos a ver que hay muchísima literatura de cómo se ha demostrado que buenas cantidades de proteína mejora y incrementa no solamente el rendimiento, la funcionalidad, sino también la constitución, reparación de nuestros tejidos. Ahora bien, ¿dónde podemos nosotros tener una buena fuente de proteína? Sin duda las proteínas de origen animal, bueno, pues son muy interesantes, la carne, la leche, el queso. Sin embargo, vamos a ver que sus cantidades de proteína disponible pues pueden ser a veces menores a otras propuestas. Por ejemplo, a mí particularmente la proteína del suero de leche es uno de mis favoritos como alimento. Porque, bueno, las unidades netas de proteína que llega a tener, pues son hasta de 90 unidades netas de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que tiene mucho mayor disponibilidad. Nuestra genética, o sea, el ser humano, está diseñado para que el consumo de sus nutrimentos sean de pesos moleculares bajos. O sea, nosotros sacamos un mejor provecho, ¿sí?, funcional de los nutrientes cuando tienen bajo peso molecular. Me refiero, por ejemplo, a los ácidos grasos, a los azúcares, específicamente a las proteínas. Entonces, una proteína de bajo peso molecular y por lo tanto altamente biodisponible para nuestro cuerpo es precisamente el suero de la leche. Y el suero de la leche tiene varios beneficios que son importantes. Voy a empezar a hacer una mejor aclaración. Bien, cuando nosotros empezamos a hablar de alimentación funcional, hablamos también de que no solamente hay que cubrir con requerimientos básicos. En la década de los 80s y durante toda la década de los 90s, quizás hasta la mitad de los 80s y toda la década de los 90s, se empezó a hablar precisamente de una cosa que se llamó en ese momento alimentos funcionales. ¿Qué eran los alimentos funcionales? Bueno, aunque es bien cierto que todavía a la fecha no existe una definición determinante, pues podemos tratar de pensar un poquito de qué estamos hablando.
¿Por qué? Bueno, pues porque cada país le da y cada grupo nutricional le da una definición diferente de acuerdo a sus propias conveniencias. Pero vamos a ver una cosa que es importante. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la papaya es un alimento de color amarillo-naranja, y todo lo que sea de color amarillo-naranja pues va a ser muy rico en vitamina A, en vitamina D, en vitamina C, en calcio, fósforo, potasio, magnesio, sílice. Son nutrimentos básicos que tiene la papaya. Y por lo tanto, cada vez que nosotros comemos papaya, pues vamos a poder obtener nutrimentos de este tipo, que van a ser fundamentales para la constitución y las funciones que tiene nuestro organismo. Pero también sabemos que cuando alguien come papaya, bueno, pues también puede mejorar su tránsito intestinal. Entonces la papaya no solamente nos da nutrición, también nos da funcionalidad en el cuerpo. Entonces, cuando un alimento es capaz de dar beneficios más allá de la nutrición básica, pues nosotros hablamos que es un alimento funcional. Todos los alimentos vegetales, todos los alimentos van a tener funcionalidad, sí, claro, todos, porque también hay una regla por ahí que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué hablamos de solamente un grupo de alimentos funcionales cuando todos los alimentos tienen cierta funcionalidad? Y eso es verdad, pero vamos a ver que las características fitoquímicas que tienen ciertos alimentos pueden ser mejores en ciertos momentos de nuestra vida. Pongo un ejemplo: si una persona tiene problemas circulatorios y nosotros sabemos precisamente que los derivados de los ácidos, aceites esenciales del azufre que tiene precisamente el ajo, pues tiene mejoría sobre esto, pues podemos sacarle provecho funcional al ajo para ese tipo de casos, en este tipo de momentos. Ya la ciencia médica se dio cuenta que había cosas que podían mejorar la salud, pero no les puedo llamar fármacos. Así es que solamente les puedo llamar modificadores de la respuesta biológica. Todas estas sustancias naturales que son capaces de tener una influencia sobre nuestro desarrollo y nuestro metabolismo, les vamos a llamar modificadores de la respuesta biológica. Entonces los alimentos funcionales también juegan un papel muy importante. Y hay que ir, repito, hay que ir un poquito más allá. Porque cuando nosotros hablamos de funcionalidad, pues estamos hablando de cómo permitirle al cuerpo desarrollar sus máximas facultades. Yo entiendo la salud como un estado de alta funcionalidad, así lo entiendo yo. ¿En qué momento hay salud? Cuando el cuerpo expresa su alta funcionalidad. O sea, no solamente cuando hablamos que no hay enfermedad, no solamente cuando decimos, sí, el bienestar físico, mental y emocional, porque eso es poco tangible, eso es poco direccionable. Si yo digo que la salud es un bienestar físico, mental y emocional, bueno, ¿quién me sirve de ejemplo? O sea, ¿cuáles serían los marcadores para la salud? No tenemos marcadores para la salud, porque el modelo médico, si nos damos cuenta, lo que le da es atención a la enfermedad. O sea, tenemos marcadores para la enfermedad. Sabemos cómo tratar enfermedades, pero cómo desarrollar salud, bueno, se ve un poquito complejo. Entonces, si nosotros entendemos la salud como un principio de alta funcionalidad, entonces hay que permitir al cuerpo desarrollar esa alta funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los elementos que nos permite esta alta funcionalidad, eso es, los principios ecológicos, pues son los alimentos para los cuales nuestra genética está diseñada. Si yo te puedo decir que el tomar agua produce salud, tú me vas a decir que sí. ¿Pero por qué? Porque le permite al cuerpo desarrollar esa alta funcionalidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita procesos ecológicos. ¿El ejercicio le permite al cuerpo tener salud? Sí, claro. ¿Por qué? Porque le permite al cuerpo desarrollar esos procesos ecológicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un alimento funcional, un alimento que puede no solamente proveernos de la cantidad de energía necesaria para el requerimiento convencional que estamos marcando en la dietética, bueno, también va a ser muy importante entender que puede contener otros elementos que nos van a permitir desarrollar cierta capacidad mayúscula en nuestra expresión genética. ¿Por qué hablo yo del suero de leche? El suero de leche es uno de los alimentos que se ha demostrado. Aquí en México se publicó en la revista de Sanidad Militar un estudio muy interesante sobre sus beneficios. Y se hablaba precisamente que la cantidad de aminoácidos asulfurados, específicamente estoy hablando de la metionina, de la cisteína, que son aminoácidos que son sustrato para la formación del glutatión, y con esto tener un buen reservorio para la síntesis de este poderoso antioxidante. ¿Por qué? Porque ya dijimos que dentro del deporte cuidar los efectos de oxidación va a ser algo muy interesante, muy adecuado. También vamos a ver precisamente que va a ser muy rico en inmunoglobulinas, en factores de transferencia, en glutamil, cisteína y otros elementos que mejoran nuestra respuesta inmunológica.
inmunológica, ¿de acuerdo? Entonces tomar suero de leche no solamente nos permite desarrollar una mejor capacidad de hipertrofia, de mayor musculatura, mayor fuerza, sino también nos da los requerimientos necesarios para energía y también nos va a proveer de ciertos elementos que van a cuidar a nosotros y a nuestras células. Ahora bien, quizás vamos a ver que no es lo mismo para un deportista que para una persona convencional los elementos de nutrición. Si bien es cierto que nosotros hemos hablado mucho del exceso de consumo de carbohidratos que tiene nuestra generación, que en Occidente verdaderamente uno de los problemas más graves que se tiene, pues son las enfermedades metabólicas, y me refiero pues a la diabetes, me refiero a la obesidad, me refiero a las cardiovasculares y por supuesto a todas las periféricas de ello, como es la diabetes, como es el cáncer, por ejemplo, la artritis, etcétera. Y que vamos a ver que un grave peligro es ese exceso de carbohidratos que consumimos, pues vamos a ver que esto no siempre lo vamos a manejar igual para un deportista de alto rendimiento como un boxeador. En un boxeador los requerimientos de carbohidratos, bueno, pues van a ser mayores. Lo que sí quiero que entendamos que hay fuentes de carbohidratos a fuentes de carbohidratos. O sea, un problema muy grave que tenemos es que cuando la dietética solo se centra en la parte reduccionista de hablar de calorías, podemos perder la base central, que es la calidad de los alimentos. Pongo un ejemplo muy simple. Aquí en nuestro país, en México, había un comercial de televisión y de radio que decía: 3 cucharadas de mayonesa Hellmann's, ¿sí? Tienen menos calorías que una cucharada de aceite de olivo. Y probablemente tengan razón. 3 cucharadas de mayonesa Hellmann's pueden aportar menos calorías que una cucharada de aceite de olivo. La pregunta es, ¿pero qué alimento fomenta la salud? ¿Qué alimento fomenta esos aspectos de ecología? ¿Y qué alimento, por el contrario, los limita? Claro, precisamente porque nosotros hablamos de una forma reduccionista, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchos sesgos legales dentro de estos aspectos. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, todos los alimentos que nosotros le llamaríamos chatarra, pues no están considerados por nuestras legislaciones de esa manera. O sea, nuestras autoridades no los consideran así. ¿Por qué? Porque el modelo es hablar de nutrición y estos alimentos aportan nutrientes. Si yo te digo, te hablo de una hamburguesa, por ejemplo, pues vamos a ver que es cierto. Una hamburguesa aporta una cantidad impresionante de proteína, de carbohidratos, de ácidos grasos. Los refrescos negros, los refrescos de cola, pues tienen el mejor balance de electrolitos, ¿sí? La pregunta es, ¿pero el consumo de estos alimentos fomenta la salud? No. ¿Por qué? Porque al contrario, le resta aspectos funcionales y de ecología a nuestro cuerpo. Todos sabemos que comer frutas y verduras, bueno, pues es muy importante porque fomentan la salud, y no por la cantidad de nutrientes que tengan, sino por la ecología que le permiten al cuerpo desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que si bien es cierto que el paciente o en este caso el deportista de alto rendimiento en el boxeo va a necesitar requerimientos fáciles para obtención de energía, y no hay mejor fuente que los carbohidratos son muy fáciles de metabolizar por nuestras células para convertirlos en energía, ya que realmente la demanda de oxígeno que se requiere para su metabolismo pues es poca, solamente 6 moles de oxígeno por cada gramo de carbohidratos que consumamos, específicamente glucosa. Todos los azúcares que consumamos, bueno, pues van a desembocar en la formación de glucosa para que sean fuente útil de energía a nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver que si nosotros pensamos que una buena fuente de carbohidratos, pues pueden ser los simples, pero que rápidamente estos se acaban o se metabolizan muy rápido. Necesitamos un reservorio en nuestra sangre, y que los carbohidratos complejos, como es el caso de los granos, pueden ser muy útiles. Yo pienso que sí, pero aquí yo empezaría a dar un pequeño consejo. Yo prefiero carbohidratos complejos refinados a carbohidratos complejos no refinados a los que son refinados, o sea, los integrales. Yo prefiero que la gente coma trigo integral, que coma arroz integral, avena integral, ¿verdad? A que lo coma refinado, que puede ser mucho más dañino para nuestro cuerpo. O sea, hay de carbohidratos a carbohidratos. No es lo mismo comerse un pastel que comerse un buen plato, por ejemplo, de espagueti, por ejemplo, de integral, ¿verdad? Va a tener un impacto diferente en nuestro cuerpo. Y hay que recordar que el paciente, pues cada vez que entrena, necesita un reservorio importante de energía. Entonces los carbohidratos complejos aquí pueden ser para ellos muy útiles, sí, no para todas las personas. No estoy hablando de la gente convencional, me refiero únicamente al paciente que está haciendo deporte. ¿Qué cantidad? Bueno, vamos a ver que no necesariamente todos necesitamos la misma cantidad.
los requerimientos son muy personales. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, que dentro de los carbohidratos complejos, que a mí en lo particular me gustan mucho, por ejemplo, son los tubérculos, como la papa, el camote, la yuca. Vamos a ver que nuestra genética paleolítica, bueno, porque al final de cuentas no hemos dejado de ser paleolíticos, nuestro metabolismo, la célula que compone nuestro cuerpo es exactamente la misma de hace aproximadamente 2 o 4 millones de años, es exactamente la misma, tiene las mismas funciones. Entonces vamos a ver que un elemento muy importante que ayudó al paleolítico durante su desarrollo fueron los tubérculos. La papa juega un papel muy importante, ¿verdad? A mí me gusta mucho que el paciente consuma una porción apropiada y adecuada a sus requerimientos de papa. Hay otros compañeros que dicen el arroz sin nada es interesante. Yo digo, bueno, ¿y por qué sin nada, no? ¿Por qué sin sabor? ¿Por qué no le ponen un poquito de sabor para que la comida no sea también un acto pues simple, ¿no? La comida tiene que satisfacer también a nuestro espíritu. Ahora bien, lo que sí hay que tener mucho cuidado, lo que sí hay que buscar mucho su regulación, pues son las regulaciones del sodio. Al sodio se le ha encasillado solamente para ciertos elementos, para ciertos efectos, y hay que tener cuidado con ello, porque entonces quizás los aspectos más importantes del funcionamiento celular dependen cómo responda la síntesis de energía de nuestra célula. Y la síntesis de energía de nuestra célula empieza precisamente con el intercambio de energía de iones que se produce en la membrana celular, ¿verdad? Lo que le llamamos el potencial de acción transmembrana. Ahí el sodio va a jugar un papel muy interesante. Aquí en nuestro país, en la década de los 40, en la década de los 50, cuando empiezan estos estudios en el Instituto Nacional de Cardiología, a cargo del doctor Demetrio Sodi Pallares, pues nos deja un legado muy interesante y que aunque es altamente evidente, ¿verdad? Se ha minimizado mucho. Y se ha minimizado mucho porque inclusive yo he leído artículos que dicen, no te preocupes por el sodio, no pasa nada, no se regula automáticamente por el cuerpo. Pues yo no lo pienso de esa manera. Nuestra experiencia de más de 25 años de estar trabajando precisamente con dietas metabólicas, dietas que optimizan el funcionamiento y el rendimiento de la energía para combatir enfermedades y reparar nuestro cuerpo, pues son impresionantes. Trabajos que nos deja el doctor Demetrio Sodi Pallares. Pero lógicamente, los aspectos del control del sodio juegan un papel determinante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el sodio, cuando está en cantidades no apropiadas en nuestro cuerpo, primero y antes que nada hay que entender que desplaza la proteína hacia afuera de la célula. Y nosotros lo que queremos es que la proteína se mantenga dentro. ¿Para qué sirva? Pues para reparar tejidos, para constituir hormonas, etcétera, ¿verdad? Enzimas, etcétera. Entonces vamos a ver que el sodio juega un papel muy importante. El sodio limita la síntesis de energía, limita la síntesis de ATP. Vamos a ver que al dañar precisamente esta entrada importante del oxígeno, porque el oxígeno entra a la célula precisamente por el campo electromagnético que tiene la membrana celular, entra por un aspecto llamado difusión, pero para que esto suceda, para que el oxígeno permee la célula, tiene que haber un buen campo electromagnético. Este campo electromagnético se produce, ¿verdad? Que es de menos 90 milivolts, esto se gana un premio Nobel. Bueno, se produce precisamente por el potencial electroquímico del sodio que está afuera y que busca entrar a la célula, y el potencial electroquímico del potasio que está adentro y que busca salir de la célula, el potencial electroquímico del calcio que quiere entrar a la célula y el potencial electroquímico del magnesio que quiere salir de la célula. Esa diferencia de fuerzas entre los que quieren entrar y los que quieren salir precisamente produce un campo electromagnético que, repito, cuando hablamos del tejido musculoesquelético, de las células del tejido musculoesquelético, pues desde menos 90 milivolts. Estos menos 90 milivolts precisamente son muy importantes porque de hecho depende los principios para la síntesis de energía en nuestra célula. Ahí depende precisamente la combinación de iones para la producción de energía y la funcionalidad. Esto lo estudia muy bien el cardiólogo. Esto es realmente lo que evalúa el cardiólogo a través de un electrocardiograma, cómo precisamente el potencial de membrana, el potencial de acción transmembrana juega un papel determinante en los procesos precisamente de polarización y de despolarización, y con esto la síntesis de energía. Pero nuestro Sodi Pallares decía, pero es que no solamente es exclusivo del corazón, esto es dependiente de todas nuestras células funcionan igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que un aspecto muy importante
que cuando el sodio está entrando a la célula, este potencial eléctrico cambia, este potencial eléctrico va disminuyendo. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Ha demostrado que la célula tiene hipoxia, que la célula no entra suficiente cantidad de oxígeno. Entonces la ruta por la cual se produce energía por la vía del oxígeno, que es la vía aeróbica, la que más produce ATP, 36 ATP, pues se ve depletada. En cambio, la ruta que no ocupa oxígeno, como es la anaerobia, que solamente produce 2 ATPs, bueno, pues esta entonces es la que va a estar más activa. El problema que al no producirse la vía aeróbica, puede haber una mayor cantidad de síntesis de lactato, ¿verdad? La acetilcoenzima A no puede desembocar en la formación de los elementos para la síntesis de energía, entonces vuelve a convertirse a lactato, y este lactato acidifica nuestra célula tiene que meter agua, la célula se inflama. Entonces un elemento altamente proinflamatorio pues va a ser el consumo de sodio, y va a limitar la síntesis de energía, y va a limitar el funcionamiento de nuestras proteínas. Entonces vamos a tener mucho mayor cuidado con el sodio. ¿Cuál es un grave problema que yo veo? Un grave problema que yo veo es que el grueso de las bebidas rehidratantes que se consumen de manera convencional, las bebidas isotónicas que se consumen de manera convencional, desafortunadamente, los compañeros, son muy ricas en sodio. ¿Por qué? Porque se habla del principio básico de la OMS sobre la rehidratación, pero vamos a ver que a veces las cantidades de sodio que pueden contener pueden estar muy por encima de las necesidades particulares, muy por encima de las necesidades reales. Realmente un suero oral, bueno, pues yo lo recomendaría quizás para una persona en un estado de alta deshidratación. Vamos a ver que hay muchos elementos que nos pueden mejorar a este proceso de rehidratación, y que no son tan costosos y que son mucho más funcionales, sí, que una bebida isotónica. Por ejemplo, yo a mi paciente deportista le recomiendo mucho, el agua de coco. El agua de coco tiene un balance de electrolitos muy interesante, muy rehidratante. Otro, me gusta mucho la alfalfa. La alfalfa es uno de los alimentos más ricos que hay en minerales. La alfalfa es una fuente proteica muy interesante. Tiene todos los aminoácidos esenciales. La alfalfa tiene sustancias muy importantes moduladores de nuestras hormonas. La alfalfa, por supuesto, va a mejorar muchos aspectos importantes dentro de nuestro colon, ya que hace rico de fibra. No es una buena fibra, no es una muy buena fuente de fibra que digamos, pero bueno, es una fibra que puede ayudarnos. Esa fibra se llama grosera, no es una fibra tan conveniente como la fibra suplementada dietética que pueden tenerlo, pero sin embargo tiene beneficios muy importantes. Entonces imagínate que después de que puedas tú tener tu entrenamiento, puedas tomarte una buena agua de alfalfa, le puedes poner un poquito de limón, le puedes poner miel de las abejas, y bueno, pues ya tienes tú una bebida mucho más rehidratante que una bebida isotónica que es rica en sodio, ¿de acuerdo? Entonces ya sí podemos hacer un poquito de guía de alimentos funcionales que pueden ser quizás y marcar la diferencia en lo que puede suceder en el futuro con tu persona. Porque es lógico, Juan, si yo me tomo una bebida isotónica en este momento o una dieta rica en sodio, pues ¿qué me va a pasar de manera momentánea? Pues de manera momentánea no siento nada. El grueso de la gente que está haciendo deporte como ustedes o las promesas del deporte de boxeo, pues es gente muy joven, es gente que tiene un metabolismo sumamente eficaz. El problema es que nosotros desafortunadamente apelamos a eso, apelamos a no estimularlo y mantenerlo en óptimas condiciones, sino pensamos que como el cuerpo en su gran facultad que tiene de adaptación es capaz de modularlo todo, pues no sabemos que también existe un desgaste que desafortunadamente, bueno, pues no siempre es el mejor, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante saber que la proteína puede tener un juego de manera deficiente en nuestro organismo o puede producir daño renal. Bueno, aquí hay muchos mitos y yo creo que hay que seguir estudiando. Sin embargo, vamos a ver que hay varios artículos que se han escrito donde se ha podido demostrar que en condiciones normales una dieta rica en proteína en pacientes sanos pues no tiene ningún inconveniente, no produce daño renal como se pensaba, ¿no? Para que pueda producir daño renal quizás tenga que haber necesariamente un elemento previo, o sea, tiene que haber aquí me dice Eder lo que recomiendas para un boxeador vegetariano. Ahorita voy para allá. Bueno, por lo pronto ya hablé de la alfalfa. Es muy importante saber que no causa daño renal. El exceso de proteína nosotros llegamos a recomendar hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso, pero estoy hablando al aire,
mi sugerencia es que sea su nutricionista quien vea las particularidades, ¿de acuerdo? Pero pues 2 gramos de proteína por kilo de peso puede ser una muy buena recomendación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fuentes proteicas para vegetarianos puros. Bueno, me gusta mucho una proteína que me gusta mucho, es la proteína 1 de las algas acuáticas. Por ejemplo, la espirulina. La espirulina, vamos a ver que su contenido proteico es sumamente alto, ¿no? Yo he leído a algunos compañeros aquí en Facebook que la menosprecian mucho. Bueno, quizás no la hayan estudiado lo suficiente como para saber que en cantidad gramo a gramo de proteína pues supera inclusive las propias recomendaciones de la OMS, de la FAO. Entonces pues es una muy buena fuente. También son proteínas de bajo peso molecular, por eso es altamente aprovechable. La espirulina tiene beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Bueno, porque cuenta prácticamente con suministro de casi todas las vitaminas, exceptuando la vitamina C que se pierde en la cosecha, y bueno, de casi todos los minerales. Entonces, como alimento pues juega un papel muy interesante. Vamos a ver precisamente que la espirulina junto con otras algas acuáticas como puede ser por ejemplo la clorela pueden jugar un papel muy interesante en la nutrición. A mí en el caso de los vegetarianos me gusta mucho por ejemplo los hongos. Los hongos son una muy buena fuente proteica, aunque hay que consumirlos con cuidado, hay que consumirlos en cantidades suficientes, pero espaciadas, porque también tienen muchas toxinas, O sea, los hongos también son muy tóxicos, pero son muy proteicos. Los champiñones, etcétera, todo ese tipo de elementos, ¿cómo se llaman estos hongotes? Las setas, ¿verdad? Son muy útiles para este tipo de elementos. Hay una buena fuente de combinación, lógicamente, sabemos que la forma más fácil de hacer una proteína completa, pues es combinando leguminosas con cereales, ¿verdad? Un cereal y una leguminosa pues nos hacen una proteína completa. Es una buena fuente, sí, sin lugar a dudas. El problema es que a lo mejor tiene que consumir un poquito más de cantidad. Eso es la única diferencia. Nosotros hemos tenido deportistas de alto rendimiento vegetarianos, sobre todo por aquellos que dicen que no puede ser compatible un vegetarianismo con un entrenamiento de alta resistencia. Bueno, pues a la naturaleza a veces no le interesa mucho los comentarios que tengamos nosotros como profesionales en la salud. La naturaleza y las facultades personales y la respuesta genética, pues a veces dice lo contrario. A mí una muy buena forma de hacer proteína que me gusta mucho, bueno, pues es precisamente el consumo de leguminosas, o sea, frijoles, por ejemplo, con semillas oleaginosas, como pueden ser almendra, pistache, piñón, cacahuate, nuez de la India. Estas combinaciones son altamente proteicas y pueden ser muy útiles. Nada más es cuestión de saberlos combinar, ¿de acuerdo? Entonces también para la gente que es corta la información. Bueno, ok, ya. Lo estoy viendo chueco. Ok, entonces no le tengamos miedo a la proteína. La proteína en condiciones normales es muy interesante. Nos activa mTOR y mTOR va a haber mayor fabricación y reparación de nuestros tejidos. Ahora bien, si nosotros habláramos un poquito de irnos a la parte de la suplementación, ¿verdad? Suplementar ciertas cosas. Bueno, pues, ¿verdad? Por ejemplo, como proteína me gusta mucho la creatina. La creatina, ¿verdad? Que es una proteína estructural, una proteína que precisamente interviene en la forma estructural de nuestros músculos. Es sumamente interesante como suplemento útil y funcional, ¿sí? En el campo del deporte. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, ya dije, es proteína estructural, nos ayuda a la parte de mantener el tono y la fuerza de nuestros músculos, pero también lo recomendamos mucho porque precisamente se le llama la energía instantánea, ¿verdad? Esa energía instantánea que va a durar muy poco tiempo, o sea, ¿a cuánto puedes correr a máxima? Pues realmente segundos, ¿no? No sé si estoy bien o ustedes me corrijan, quizás sepan más que yo de esto, pero creo que los 100 metros planos se han roto apenas o antes de los 10 segundos. Eso es lo que dura precisamente el fosfato de creatina en nuestro organismo. El fosfato de creatina que se almacena, ya lo dije, en los músculos, pues va a ser muy interesante. Nosotros sabemos que la molécula que va a producir la energía, que se llama ATP, adenosín trifosfato, pues es una molécula de adenosina y 3 fósforos, ¿verdad? Entonces llega una molécula de magnesio, rompe un fósforo, lo desfosforiliza, ¿verdad? Y esa ruptura es la que va a liberar la energía útil, energía libre de Gibbs que le llamamos, para las funciones de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo. Pero esa molécula se convierte en ADP,
O sea, era ATP porque era adenosín trifosfato. Ahora se convierte nada más en ADP porque le quedan 2 fósforos. El fosfato de creatina le repone de manera inmediata un fósforo y entonces ese ADP pues se convierte nuevamente en ATP que vuelve a ser energía útil. Por eso se ha demostrado que para la fatiga juega un papel muy importante en el metabolismo precisamente de la recuperación y la constitución muscular. Juega un papel muy importante, pero no solamente lo ocupamos nosotros para problemas de tipo o para los deportistas. Pacientes con problemas musculares, una miastenia gravis, una distrofia muscular progresiva, pues sabemos que ayuda mucho en este campo. ¿Cuánto se debe tomar de creatina? Bueno, depende, pero una buena dosis pueden ser 5 gramos antes de entrenar y 5 gramos después de entrenar. ¿De acuerdo? Creo que puede ser un metabolito muy interesante la creatina, ¿sí? Para mejorar el rendimiento deportivo. Allá por la década de los 90 se hizo un estudio interesante, precisamente después del ejercicio, tomar Ensure. Ahorita voy a hablar. Gracias por la pregunta. Se hizo un estudio con el Real Madrid, el equipo de fútbol soccer, ¿verdad? Y se pudo demostrar que aquellos deportistas que estuvieron tomando la creatina tuvieron mejor desempeño. Bueno, hay un mito, bueno, no sé si sea mito, porque hay 2 posturas. La proteína se debe tomar antes o después del ejercicio. Bueno, hay quienes hablan de un fenómeno que ocurre que se llama ventana metabólica. Y con esto, bueno, pues dice que va a haber mayor recuperación y mayor aprovechamiento de la proteína si se consume después de entrenar. Pero también hay artículos que dicen, pues mira, nosotros dimos cantidades de proteínas suficientes y adecuadas acorde a las necesidades de la persona durante el día, sin que fuera necesariamente antes o después, y tuvimos los mismos beneficios que la gente que lo tomaba después. Entonces, para muchos compañeros la ventana metabólica no existe, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo soy más de la idea que el cuerpo tiene la facultad en su infinita sabiduría de aprovechar los elementos de acuerdo a como los requiera. Entonces yo no necesariamente voy a recomendar que se tome proteína necesariamente después de entrenar. A mí en lo particular el Ensure no me gusta el Ensure y te voy a explicar por qué, querido Héctor. Por la cantidad de sodio que tiene. Son unos alimentos que a mí en lo particular no me gusta porque es muy rico en sodio. O sea, podemos tener los mismos beneficios tomando suero de leche, ¿verdad?, libre de sodio, y lo puedes combinar hasta con una fruta, con semillas oleaginosas. Puedes hacer un batidito mucho más funcional que tomar Ensure. La cantidad de azúcar que tiene no siempre me gusta. A mí me gusta más el azúcar que es más propio de la naturaleza como tal, el de las frutas, el de las abejas, el del maguey. A mí me gusta mucho el del maguey, aunque lógicamente sabemos que no tenemos que abusar de estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo en lo particular no recomiendo el Ensure, ¿de acuerdo? Bueno, la creatina la podemos utilizar también con un buen ergogénico, o sea, un elemento que nos ayude y nos potencie la energía. Ya lo vimos, ¿verdad? Otro elemento muy importante que nos ayude y nos potencie la energía, pues es el consumo de la arginina. La arginina es un aminoácido, ¿verdad? Semi-esencial. Realmente casi no se puede fabricar, le cuesta a nuestro cuerpo mucho trabajo fabricarlo, ¿sí? Sobre todo porque la despolarización de la célula pues influye en esto. La arginina es muy importante porque interviene en la liberación de la hormona del crecimiento, ¿sí? Vamos a ver que la hormona, la somatotropina, vamos a ver que es muy importante sobre todo para el deportista, porque le va a garantizar precisamente mejoría y recuperación y reparación de sus tejidos. Vamos a ver precisamente que este aminoácido, repito, cuesta mucho trabajo que se sintetice. Pero también es muy importante porque interviene en la producción del óxido nítrico, el elemento sustancial y fundamental que permite la vasodilatación y con esto una mejor irrigación sanguínea. De hecho, por eso vamos a ver que el sodio, hemos demostrado que el sodio o el exceso de sodio puede limitar la síntesis del óxido nítrico. De ahí que precisamente una gran cantidad de personas hipertensas no puedan mejorar porque desafortunadamente el consumo de sodio pues es mayúsculo. Y bueno, tiene otras funciones importantes la arginina, aumenta la cuenta espermática, ya lo dijimos, activa la formación del óxido nítrico. Pero tú puedes consumir arginina. ¿Cuánta arginina recomendamos? De 1 a 3 gramos todos los días, dependiendo mucho de los requerimientos de cada persona. Pero
Hay otros alimentos que pueden ser muy ricos y que son muy ricos en nitratos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la remolacha o el betabel. El betabel y la remolacha pues van a ser muy ricos precisamente en nitratos que nos ayudan a la formación de este óxido nítrico. Entonces, tomar o consumir un poquito, medio vasito. Es que también vamos a ver que la remolacha, recuerden ustedes que tiene un efecto laxante. Entonces el cuerpo tiene que generar adaptación, ¿de acuerdo? Adaptación a él. Siempre hay que empezar con un poquito, un cuarto de vaso, subirlo a medio vaso, ¿verdad? Porque también recordemos que puede pintar nuestros residuos, nuestros elementos de desecho, ¿de acuerdo? Pero también tiene un metabolito, ¿sí? Un alcaloide que puede producir mareo. Entonces mucha gente dice que cuando toma betabel o remolacha se le sube la presión. Quiero decirles que esto no es verdad, no sube la presión. Hemos hecho pruebas directamente hasta con pacientes hipertensos y no sube la presión. Pero lo que sí sucede es que nos sentimos un poquito mareaditos. Afortunadamente este alcaloide es volátil. Entonces con que tú dejes unos 10, 15 minutitos reposando tu jugo que no se llega a oxidar, bueno, pues ya no tiene este efecto, ¿de acuerdo? Muchos dicen que la remolacha, el problema son las cantidades de azúcar que tiene. Y es muy cierto, tiene una buena cantidad de azúcares. Y azúcares precisamente simples que son rápidamente aprovechables cuando tenemos un buen metabolismo, ¿verdad? Entonces no me preocupa tanto el hecho de que digamos que tiene cantidades de azúcares. Lo estoy recomendando para un paciente deportista que lo va a necesitar, que lo va a requerir, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver que también un alimento muy importante son las grasas, o sea, como nutrimento las grasas van a jugar un papel muy importante. A mí me gusta mucho, como fuente importante de grasas, me gusta mucho el aguacate como alimento, ¿verdad? Recuerden que nosotros en la alimentación funcional contamos calorías, pero de una manera diferente, ¿verdad? Porque si bien es cierto que cuando se busca perder peso, no hay otra forma más que un déficit calórico sostenido, sin lugar a dudas, también es muy cierto que depende mucho el tipo de alimentos que nos provee los nutrientes. No es lo mismo sacar grasas del chicharrón de cerdo, y no es que necesariamente la grasa saturada sea tan mala como hemos dicho, sino que también las cantidades de sodio que provee pues, son muy altas. Un aguacate, por ejemplo. El aguacate pues también es muy rico en proteínas, va a ser muy rico en ciertos aminoácidos muy interesantes. Es muy rico en un aminoácido que se llama GABA, el ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico pues vamos a ver que interrumpe a la sinapsis cuando esta ya es necesaria. Entonces ayuda mucho al sistema nervioso, nos ayuda mucho a los tics nerviosos, nos lo ocupamos mucho para controlar Parkinson, para controlar precisamente movimientos involuntarios. Sabemos precisamente que el aguacate es muy rico en ácidos grasos que mejoran los procesos de inflamación, muy propios, ¿sí? De la recuperación y del proceso que genera el ejercicio. Recordemos que el ejercicio, al romper las fibras musculares, estos van a producir inflamación. Entonces para esos procesos de reparación, el aguacate puede jugar un papel muy importante. Me gusta mucho, por ejemplo, también el aceite de oliva. El aceite de oliva cuando está crudo, cuando lo comemos crudo, pues va a ser muy rico en muchas sustancias. No nada más tiene ácido linoleico, ¿verdad? Es muy rico en una sustancia llamada escualeno. El escualeno es un tipo de grasa muy funcional porque vamos a ver que demuestra o nos ha demostrado mejorar la capacidad de síntesis de energía, mejora la síntesis de energía en nuestro cuerpo, pero también ayuda mucho a una cosa que llamamos apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis celular? Bueno, pues la apoptosis celular precisamente es la muerte programada para que muchas células cuando están funcionando de manera deficiente pues se suiciden, ¿verdad? Bueno, pues entonces va a ser muy importante el aceite de oliva. Otra fuente muy importante, me gustan mucho las semillas oleaginosas como fuentes energéticas, ¿verdad? Y aportadoras de grasas funcionales, pues es muy interesante las semillas oleaginosas. Ahora bien, ¿qué pasa con el aceite de coco? El aceite de coco puede ser una muy buena fuente de energía, sí. De hecho, sabemos que es muy rica en triglicéridos de cadena media. Esos triglicéridos de cadena media, perdón, para hablar rápido que se nos va el tiempo, ayudan a disponer la grasa blanca como fuente de energía, activan precisamente una cosa dentro de nuestro tejido graso que mejora la síntesis del músculo, ¿sí? Pero también pues está su riesgo, ¿verdad? Su riesgo de ser una grasa que al ser saturada pues le cuesta mucho más trabajo de romper a nuestro cuerpo. Entonces cuando el cuerpo no tiene condiciones óptimas, pues la grasa saturada no tiene buena función
o buen valor de funcionalidad de nuestro organismo. De ahí que no siempre, bueno, pues el aceite de coco sea bueno para todos. Pero en el caso del deportista, pues yo sí me atrevería mucho, ¿verdad? Eh, 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 Sabemos que nuestro tejido graso, hoy está considerado ya como parte del sistema endocrino, o sea, libera hormonas. Y unas de esas hormonas que libera se llaman mioquinas. Estas mioquinas son muy importantes porque ayudan a estimular el crecimiento del músculo. Y estas mioquinas parten precisamente de la conformación de la grasa marrón, y la grasa marrón ayuda mucho a formarla precisamente los triglicéridos de cadena media. Por eso en condiciones óptimas el aceite de coco puede ser muy interesante. Puede ayudarnos primero a ayudar a disponer la grasa a blanca o amarilla como fuente de energía, pero por otro lado nos ayuda a la síntesis o la liberación de mioquinas que nos van a ayudar al crecimiento de nuestro músculo. Por eso sabemos que cuesta más trabajo precisamente subir de peso a un flaquito que bajar de peso a un gordito. ¿Por qué? Pues porque va a intervenir también el juego hormonal en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver que ahí tenemos una muy buena fuente de energía. A mí la grasa o el aceite de palma definitivamente no me gusta recomendarlo, aunque es una grasa muy similar al aceite de coco, son triglicéridos de cadena media, pero a mí particularmente pues el hecho de la devastación y la deforestación que se hace en el mundo a través de a veces una irracional pues de, devastación que se hace de las palmas y con esto modificaciones del hábitat, pues es lo que particularmente no me agrada. O sea, yo por eso no la recomiendo, no porque tenga tintes de ser dañina, quiero aclararlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a utilizar otros elementos importantes, otros alimentos funcionales que pueden ser muy útiles en el caso del deportista, específicamente cuando la demanda es importante, como en el caso del boxeo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, una frutita que se llama guaraná. El guaraná inclusive puede tener mayor cantidad de cafeína. A veces hemos nosotros discriminado el café por ciertas razones ilógicas, que es un elemento dañino. Pues no, uno de los grandes ergogénicos para nuestro cuerpo es el café. Recordemos que el café y el tabaco han sido utilizados en la historia de la humanidad para lo mismo, para ayudar a tener mayor cantidad de energía, ¿de acuerdo? Entonces pensemos que precisamente la cafeína juega un papel muy importante. Recordemos que la cafeína precisamente se parece mucho a un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y también nos ayuda a poner activo a nuestra mente, nos da esa chispa de mantenernos activos y nos permite el desarrollo de mayor cantidad de energía. Entonces el café puede ser un alimento funcional importante para tener energía, sí, también me gusta mucho el guaraná. El problema que tiene o que puede tener el café en comparación con el guaraná, primero, guaraná tiene mayor cantidad de cafeína. Segundo, el café al no tostarlo de una manera adecuada, pues puede concentrar precisamente sus taninos. Y al concentrar más sus taninos, pues estos tienen efecto astringente, o sea, como que el tejido se contrae, y esto puede generar algunas molestias intestinales. Por eso mucha gente dice, yo cuando tomo precisamente café, bueno, pues me siento un poquito molesto. Bueno, pues el café va a jugar un papel muy importante, sí, pero busquemos un buen tueste. A mí me gusta el tueste que le llamamos tueste americano o tueste gourmet, que no es un tueste que concentre mucho los taninos, que le da buen sabor y que permite una buena liberación de cafeína, ¿de acuerdo? Entonces, la cafeína en sí, bueno, pues es un buen estimulante natural, mejora mucho el músculo cardíaco para que aumente su rendimiento. Por eso el paciente que tiene hipotensión le ayuda mucho el café, la cafeína, el guaraná también. Evita que precisamente haya acumulaciones inapropiadas de lactato, que haya reduce el riesgo a la formación de esos dolores musculares que le llamamos agujetas, mejora el metabolismo de las grasas, mejora el rendimiento físico. Entonces el café como suplemento y el café como elemento ergogénico dentro del deporte juega un papel muy importante. Otro elemento que desafortunadamente se ha menospreciado mucho, sobre todo en algunos círculos de compañeros nutricionistas. Y no entiendo por qué, porque realmente cuando hablan mal de ello, yo digo, bueno, ¿de verdad lo habrán estudiado? O sea, ¿de verdad han ido a la fuente bibliográfica como para poderlo determinar? Y estoy hablando del uso de la jalea real. La jalea real, bueno, pues vamos a ver que es un elemento fundamental para los deportistas. Hay un estudio muy interesante que se hizo precisamente en Europa Central, ¿sí? En estos países que pertenecían a la comunidad o al bloque socialista en la Guerra Fría, ¿verdad? Como era Polonia,
Entonces se hizo un estudio ahí precisamente en Polonia con deportistas y se dieron cuenta que el consumo de la jalea real tenía un rendimiento muy interesante para el deportista. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hay que tomarlo? Bueno, hay que tomar cantidades que sean funcionales. A veces la gente dice, mete un palillo a la jalea real y póntelo debajo de la lengua. No, eso no funciona nada. Nosotros recomendamos de 500 a 1 gramo diario de jalea real para que tenga efectos ergogénicos. Sabemos que es un buen relajante muscular, combate los procesos inflamatorios, mejora la actividad cerebral, mejora el sistema inmunitario, combate la oxidación de forma natural y aumenta nuestro metabolismo. La jalea real es un elemento sumamente interesante, ¿de acuerdo? La jalea real es un elemento muy interesante. Y bueno, para ya finalizar un poquito esta plática de manera inicial, pues vámonos con algo que es la hidratación. Bueno, la hidratación juega un papel fundamental en el deporte. ¿Por qué? Porque de ahí depende los aspectos de la recuperación del equilibrio electrolítico y con esto la formación de la energía. El problema es cuando esto tiene mal balance. ¿Cuánta agua hay que tomar? Bueno, pues hay que tomarla suficiente. Muchos compañeros dicen, y hay algunas reglas, hay algunos escritos que dicen, de acuerdo a ciertas fórmulas, la cantidad de agua que se debe consumir. Yo no siempre estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque vámonos a las particularidades, no a las generalidades. Sin embargo, se sabe que una persona en ejercicio extremo pues puede llegar a consumir hasta 1 litro de agua por hora de ejercicio. ¿Esto es correcto o incorrecto? Bueno, puede ser útil como consejo, ¿de acuerdo? Pero lógicamente, recordemos, hay más forma de hidratarnos que solamente hablar de bebidas isotónicas que pueden ser peligrosas por el exceso de sodio. Entonces vamos a ver que nosotros en una dieta convencional pues se recomiendan aproximadamente de 2 a 2 litros y medio de agua. Si un deportista está consumiendo mayor cantidad de agua, pues tiene que ver con el requerimiento propio de su desgaste físico. También la temperatura en el medio ambiente juega un papel determinante, claro que sí. No siempre se consume la misma agua cuando hace frío que cuando hace calor, ¿de acuerdo? Lo cierto es que nosotros tenemos que mejorar y entender que por lo menos una vez al día, ¿sí? ¿Cuánta agua hay que tomar? La suficiente como para que una vez al día nuestra orina sea mucho más clara del color paja, el color Vogel 1, Vogel 2, que comúnmente se dice, ¿de acuerdo? Hay que tomar suficiente agua, por eso se dice que el agua se aprovecha muy bien cuando lo tomamos en ayunas, se aprovecha muy bien, activa el peristaltismo, por eso es que mucha gente dice cuanto más agua en ayunas ayuda a bajar de peso, no, más bien es que el problema es que tenía estreñimiento a la persona, ¿verdad? El agua debe de consumirse por lo menos varias veces al día sin la necesidad de que el cuerpo lo esté pidiendo, o sea que haya la sensación de sed. Muchos compañeros dicen que durante la parte del ejercicio, cuando ya el cuerpo ha activado sus mecanismos de sed, es porque ya lleva algunos minutos o algún tiempo ya deshidratado. Y eso también puede ser cierto, compañeros. Entonces es mejor tomar agua a cada rato, a cada momento, ¿sí? Pequeños sorbos, mantenerla un poquito en la boca, muchas veces solamente enjuagarse la boca y escupirla para activar el proceso hipotalámico también, juega un papel muy interesante. A mí me gusta mucho mandarle el agua a mi paciente, ya lo dije, 1 con alfalfa, 2 que sea agua de coco y 3 que sea rico en clorofila. A mí me gusta mucho cuando el paciente mezcla clorofila en su agua, porque la clorofila, que es una porfirina, es como la sangre de las plantas, es muy interesante. Sabemos que inhibe precisamente el crecimiento. Mucha agua deslava el potasio de los intestinos. No, lo que desgasta y elimina el potasio es el sodio. No se preocupe, pero déjeme decirle algo. Sí, claro, por supuesto. Los minerales, su fuente de eliminación es de Héctor Hernández, pues precisamente es hídrica, ¿verdad? Entonces, lo importante es consumir suficientes minerales. El potasio se encuentra en todas las frutas y verduras y es indispensable para las fuentes de energía, igual que el magnesio. Sí, nosotros como paleolíticos americanos, una característica que tenemos es que botamos mucho magnesio en orina. Y eso es un mecanismo para tratar de guardar energía, porque pues las hambrunas en ese momento eran bastante severas, fueron mecanismos de adaptación epigenética. Pero no, mucha agua no es que deslave el potasio, pero sí, lógicamente va a estar involucrado la eliminación de ciertos minerales. Por eso es importante estarlos reponiendo, ¿sí? De manera continua. ¿Sabes cuál es el problema más grave? La tasa de potasio que se recomienda. Déjame decirte que hoy por hoy se ha demostrado que las dietas paleolíticas
daban 4 veces más potasio que lo que os recomendamos. ¿Sí? Déjenme decirles que el maestro Sodi Payares, él nos recomendaba hasta 3.600 miligramos diarios de potasio. 3.600 miligramos. Déjame decirte que una dieta convencional ni siquiera a veces te recomienda la mitad de esto, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante estar consumiendo una buena cantidad de potasio o suplementarla, ¿por qué no? Bueno, ya hablaba de la clorofila. La clorofila es muy importante porque fíjense que una de las cosas que hace es que inhibe el sobrecrecimiento bacteriano malo de los intestinos. Vamos a ver que uno de los elementos fundamentales que nos debe de preocupar mucho en el paciente deportista es su microbiota, cómo está su salud intestinal, porque de hecho de ahí van a partir muchos aspectos importantes de su funcionalidad y su metabolismo, de cómo aproveche los carbohidratos, de cómo aproveche las grasas, de cómo aproveche la oxigenación celular, de cómo mejora su transmisión nerviosa, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, pero nuestras bacterias intestinales juegan un papel muy importante dentro de la regulación y de la homeostasis de nuestro cuerpo. Hoy por hoy se han involucrado las disbiosis intestinales, o sea, alteraciones en esta microbiota, en estas bacterias que antes le llamábamos flora intestinal, como palabra común. Ya sabemos que no son flores. Entonces, fue muy útil estudiarlos, porque hoy tú puedes meterte a internet y buscar una relación inmensa entre microbiota y diabetes en prácticamente cualquier enfermedad. Por eso no es excluyente el deporte. De ahí que nosotros en el deporte pues necesitamos precisamente una muy buena cantidad y mantener esta microbiota. Esta microbiota, dice la clorofila, ayuda a suplementar el consumo. Sí, es más, agrégaselo, ¿no? Agrégaselo al agua. La clorofila. Entonces, esta microbiota es muy importante porque de hecho sabemos que el rendimiento físico también está muy involucrado a cómo esté regulada nuestra microbiota. Esta microbiota, estas bacterias sanas o las bacterias buenas del intestino, se alimentan de ciertos azúcares muy interesantes que le llamamos prebióticos. Estos azuquitas, estos son aminoazúcares, son fructooligosacáridos o glucooligosacáridos, un cierto tipo de azúcares que se encuentra, por ejemplo, en la cáscara de las frutas, por ejemplo, en la propia remolacha, ¿verdad? O betabel. Entonces, de ahí se alimenta estas bacterias probióticas, estas bacterias de nuestra microbiota, y con esto van a tener una alta funcionalidad. ¿Y por qué es muy importante? Bueno, pues déjenme decirles algo que es muy útil. Estas bacterias, al consumir este tipo de azuquitar, producen 3 ácidos grasos de cadena corta, que es el ácido acético, el ácido propílico y el ácido butírico. Los 2 primeros ácidos grasos sabemos que intervienen mucho en el metabolismo hepático, y el tercer ácido graso, el ácido butírico, inhibe enzimas dañinas en nuestro intestino, que sabemos que pueden tener actividad mutagenésica, como es el caso de los renobióticos. Bueno, pues entonces vamos a ver que por eso mantener una salud intestinal es muy útil. Una de las cosas, así es, Ábrego, es muy importante abordar con más calma. Sí, ahorita estamos dando pinceladas de todo, o sea, ahorita vamos a dar pinceladas de todo. Te dijimos en una hora, bueno, pues en una hora realmente vamos a dar pinceladas de todo. Sí, claro, la nutrición alimenticia y funcional, sí, pues es un tema. ¿Cómo se debe tomar la clorofila? Bueno, a mí me gusta mucho más, búsquenla en polvo, es mejor en polvo. Si la compran líquida, bueno, no es que sea muy mala, pero ya está diluida en agua, ¿no? Es mejor tenerla pura. A mí me gusta mucho una cucharada sopera, ¿sí? Para un vaso de agua, fíjate bien, una cucharada por vaso de agua, para que tengamos los elementos necesarios que se requieren. Porque muchas veces vamos a ver que mucha gente, ¿sí? Dice, de las frutas y verduras, ¿de dónde adquirimos mejor el óxido nítrico? Nos amplía el tema. Bueno, pues una buena fuente, ya dije que es la remolacha. Vamos a ver que a veces le pone una persona una cucharada de clorofila para todo un litro de agua. Bueno, no, realmente está pintando su agua. No tiene efecto funcional, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice Giovanni Zaragoza, ¿la gelatina comestible es buena para los ligamentos? Sí, claro que sí. Déjenme decirles que precisamente la grenetina va a jugar un papel muy importante para nuestra síntesis de colágeno, ya que es una fuente muy rica en un aminoácido llamado prolina. Muchos compañeros, sobre todo muchos nutricionistas, dicen que no es bueno tomar colágeno. Bueno, no es que no sea bueno, simplemente que no tiene efectos más allá de aportar como cualquier otra proteína. Sin embargo, ha habido estudios que lo demuestran. Aquellas personas que han consumido colágeno, tanto desnaturalizado, tipo 2, que es la mejor forma, o hidrolizado, pues han tenido una mejoría muy significante en comparación contra el
al placebo, ¿de acuerdo? Entonces sí, es verdad, por supuesto, a mí me gusta dar grenetina, que es más económica que consumir un colágeno hidrolizado o un colágeno no desnaturalizado tipo 2, y que se lo consuman sobre todo en la noche. Dicen que en la noche se absorben mejor las proteínas. También a veces surge como mito, pero puede ayudar mucho, por supuesto que sí. El consumir, de hecho, el famoso caldo de huesos, el caldo de huesos que se daba ya en Europa, ya en España, en las familias pobres. Bueno, pues déjenme decirles que se demostraba cómo ese famoso caldo de huesos mejoraba mucho los problemas reumáticos, los problemas artríticos, ¿verdad? Y eso es un tema que se ha discutido, y inclusive en foros de salud. Entonces, claro que sí, claro que la grenetina, yo sí le digo a mi paciente, cómase sus patitas de pollo, ¿verdad? Cómase su caldito de patitas, eso le va a ayudar mucho a sus ligamentos, a combatir un poquito la inflamación muscular. Y por supuesto, déjenme decirles que también ayuda mucho a la gastritis, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, compañeros, pues es para mí verdaderamente un momento muy grato compartir con ustedes estos minutos que hemos tenido, ¿sí? Voy a mover mi cámara, sí, tantito. Y pues yo agradezco profundamente a la UNVE todo lo que está haciendo, porque si verdaderamente, con todo respeto, y no quiero ser ofensivo para nadie, pero si verdaderamente alguien ha hecho del box amateurs una verdadera escuela de deportistas ganadores, es la UNVE. No menosprecio ninguna otra, con todo respeto, nada más honor a quien honor merece, y también por el tiempo, ¿no? El tiempo juega un papel muy importante, y por eso a mí me da mucho gusto cuando veo los videos del señor Sulaimán, cuando veo los videos, por ejemplo, de otros compañeros, pues hablando de lo importante que ha hecho la UNVE. Bueno, pues yo apoyo con todo esto verdaderamente a este equipo maravilloso. Yo les mando un saludo a todos los amigos de la UNVE. Los invito a que nos sigan aquí por las redes sociales. Desafortunadamente mi perfil personal ya casi no tengo espacio, pero está mi página, mi fanpage, que está así como Raúl Ábalos Trejo, nutriólogo. Ahí pueden seguirme, y ahí van a encontrar, bueno, videos, información que todos los días estamos subiendo para beneficio de todos ustedes. Queridos amigos, queridos compañeros, me da mucho gusto estar con ustedes. Veo muchas caras nuevas, veo muchos inclusive mucha gente conocida que no es de la UNVE. Me da mucho gusto, les mando un saludo a todos ellos y esperamos vernos en próximos videos. Les recuerdo que estamos ahorita dando el curso de alimentación funcional e inmunología. Toda la gente se puede integrar todavía. Si se puede integrar, mándanos un mensaje, y las clases te las estamos enviando por vía grabada, ¿de acuerdo? Pues un saludo allá a Galindo, a Huguito López, allá en San Cristóbal. Es que no, imagínense hablar de todos, ¿verdad? A mi amiga y querida amiga Isabel Barquero, Enrique Espinosa, al señor Bondojo, ¿verdad? A Andreita Jofre, allá a Guadalajara, a Carlos Neri, otro querido alumno, Hilda Carmona, muchísimas gracias. Héctor Hernández, creo que ellos también son de la UNVE, déjenme ver acá arribita, porque creo que fuimos muy favorecidos con Mónica González Cedillo, Omar Arzus, Ararita Rajillas, mi hermana, un abrazo. José Luis González, mi hermano, un fuerte abrazo, por favor. Fernando Nieto, Carmen Hernández, Sebastián Galindo, Ana Luisa Rizo, doctora, saludo hasta allá. Mónica González Cedillo, Moniquita, un abrazo. Joaquín Sandoval, Eric Gómez, creo que también desde ahí, desde Nayarit, ¿verdad? Claro que sí, un abrazo. Sergio Fernández, Miriam Alcántara, Jorge L. Romero, Mayra Salinas. Es que tengo dos alumnas que son Mayra Salinas, una de Zacatecas y la otra creo que no sé de dónde es, la nueva que tenemos en el curso. Un saludo a ambas. Carolina Montes, Carito, ¿cómo está usted, hija? No, sí, es la misma Mayra Salinas. Socorro Chavarría, mi querida amiga, mi querida compañera. Carlitos, mi sobrino. Betty Juárez, Lore, José Bernal, Imagen de los Monteros, Héctor Hernández, Adela P. Aquino, Héctor Hernández, José Bernal, el Rey Cuadros Castro. Muy bien, excelente, muchas felicidades hasta allá, hasta Morelos. Guille Miramontes, Guille, bendiciones, hija. Daniel Sánchez, saludos a la UNVE también. Byron Benavides, ¿hasta dónde está mi hermano Byron? ¿En Colombia o en Venezuela? ¿Dónde le agarró la cuarentena mi amigo Byron? Cindy Rangel, Alberto Ponce, mi hermano Alberto, gran saludo. Carlita, mi prima.
Mario Ortiz, también alumna, Fernando Nieto, Isabel Barquero otra vez, Rubén, Isabel, híjole, Hugo López, desde Chiapas, Dylan, mi querida amiga Dylan, un abrazo muy, muy factuoso, mi querida amiga, sobre todo por todo el trabajo que están haciendo allá en el ISSSTE para combatir y para dar información, para preparar a los médicos en las nuevas materias. Querida amiga Didi, te mando un beso muy grande. Ulises Ricardo Corona, Jorge Romero, Solecito, uy, desde Francia, mi hermana, Solecito, muchas felicidades. Juan Manuel Julián, mi hija Frida, Mar Nava, Ana Luisa Flores, Mayra Hernández, Tania Rocha, todos les estoy mandando saludos a todos los que puedo, que los me pasa. La UMBE Nacional, señor Carlos Bondojo, Pilla Monequilla, allá ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pambido, Rosy Solís, Ángel Anguiano, Mónica Rivera, Román Vadillo, Viviana Griselda, Romancito, Miguel, Hilda, Edith Cortés. Bueno, Sara, mi querida y amiga Sara Céspedes, te mando un abrazo, un beso muy grande, mucha fuerza. Ella nos está viendo desde Ecuador. Sabemos que Ecuador está pasando una situación bastante severa, por lo tanto vamos a subir una oración, mis hermanos, mis queridos amigos, vamos a subir una oración hasta todos nuestros hermanos, ¿verdad? De todos los países, por supuesto, a nuestro país, pero en especial quiero enviárselo a Ecuador. Sabemos que Ecuador está pasando una situación muy grave, pero estoy seguro y va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque Ecuador es un país muy fuerte, ¿sí? Allá a todos mis alumnos de Ecuador les mando un beso, un abrazo. Emanuel Barroso, Chapito Ruiz, la canción, Luis Andrés, Sandra Rojas, Sandrita, mi hija, ¿cómo está? Talia Sengrey, Gustavo Medina, Yamomé, que está ya volando, yo creo, Rolando Garduño, Carlos Bondojo otra vez, Rocío Ramírez, Dinora del Mazo, doctora psicóloga Isabel Ascurain, ¿cómo estamos allá? Poza Rica, Dani Albarrán, maestra Veneno Fatal. No se olvide que mañana tenemos cita maestra en el curso de nutrición funcional, Elizabeth García Díaz, Mario Espinosa. Bueno, híjole, un abrazo a todos, realmente tuvimos bastante gente aquí en este video. Les agradezco mucho y nos vemos pronto, ¿sí? Vamos a organizarnos con la UMBE para ver si hacemos un cursito específicamente para ustedes, o bien, pues seguimos aquí en Pláticas para Todos, platiquemos un tema en particular, algo en particular que quieran que veamos, y con todo gusto nos vemos. Señores, un fabuloso día. Recordemos que somos más fuertes que cualquier adversidad, ¿de acuerdo? Cuando tenemos los pies bien plantados en la tierra, tenemos la mirada hacia el cielo y el corazón en la mano, vamos a poder salir siempre adelante. Mis queridos amigos, bendiciones a todos. No os puedo decir todo porque no termino y eso se tiene que acabar. Dios los bendice. Por favor, sean felices. Muchas gracias.